Creo que todos hemos hecho fallar o hemos presenciado la falla de un sistema de cordaje o de aparejo durante las labores que llevamos a cabo en el mantenimiento de arbolado. Por eso es sumamente importante entender la diferencia entre la resistencia mínima a la ruptura, o MBS por sus siglas en inglés, y el límite de carga de trabajo, WLL. Entonces, el día de hoy vamos a revisar cuáles son sus diferencias y cuál es la importancia de conocer estos valores. Como mencionábamos, el MBS es la carga mínima a la que un equipo nuevo y sin daños, sin desgaste, va a fallar cuando se prueba, ¿verdad? Hasta romperse. Todo esto bajo condiciones controladas en el laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero que nada es un valor que se expresa en kilogramos, libras fuerza o kilonewtons, y es básicamente lo que te está diciendo es que si tú alcanzas esa fuerza o si tú ejerces esa fuerza en ese equipo en específico, lo vas a hacer fallar. Ese es el valor mínimo bajo el cual va a haber una ruptura, un fallo de ese componente. Y este valor lo define el fabricante de cada uno de estos componentes. Cuando digo componente me refiero a la polea, a la cuerda, a la eslinga que estemos utilizando. Entonces, el fabricante va a llevar a cabo estas pruebas de ruptura, estas pruebas de fallo en sus laboratorios previo a la venta del equipo para poder sugerir ese valor que conocemos como MBS. Así es que si tú sometes una pieza de equipo a una fuerza y continúas elevando esa fuerza cada vez más, cada vez más, cada vez más, cuando llegues a ese número sugerido, a esa fuerza sugerida por el fabricante, quiere decir que estás muy cerca de que ese equipo falle. Les repito, esto inclusive cuando el equipo esté completamente nuevo. Por el otro lado, tenemos la carga máxima, ¿verdad? El WLL, que dijimos que es el límite de carga en condiciones de trabajo. Este valor nos va a decir la carga máxima a la cual un equipo debe de ser sometida durante las maniobras normales de trabajo para prevenir un daño, y este valor va a tener incorporado lo que llamamos un margen de seguridad o un factor de seguridad. Este número, este valor que nos indican los fabricantes es justamente las fuerzas máximas a las que deberíamos de ejercer en estos componentes en el día a día durante nuestras labores de trabajo. Este valor ya tiene aplicado un factor de seguridad sobre la resistencia real de este equipo, y se hace de este modo pensando en que ese equipo que utilizamos va a estar sometiéndose a múltiples ciclos de carga. Es decir, a lo largo de la vida útil del equipo lo vamos a estar cargando múltiples veces, múltiples ciclos, hasta que llegue en algún momento a su fallo. Por eso es que el WLL va a ser una fuerza mucho menor en comparación al MBS. Si nos mantenemos por debajo de este valor que nos está dando el fabricante, el límite de carga durante trabajo, el equipo trabaja conforme a su diseño, conforme a las pruebas que se le llevaron a cabo en laboratorio. Así es que, ¿cómo podemos saber el margen de seguridad que está considerado dentro de estos valores? Bueno,
Casi todos los componentes que utilizamos en maniobras de cordaje van a tener estos números impresos en la etiqueta o en el equipo mismo. Aquí podemos ver el MBS es de 150 kilonewtons y el WLL 30 kilonewtons. Entonces, vuelvo a repetir, el límite de carga de trabajo siempre va a ser una fracción de el valor de ruptura o de fallo de ese equipo. Así es que para poder saber el factor de seguridad es muy sencillo, simplemente vamos a dividir la fuerza mínima de ruptura entre el límite de carga de trabajo. En este ejemplo, bueno, tenemos que el límite de ruptura es de 150 kilonewtons, lo vamos a dividir entre 30, que son 30 kilonewtons del límite de trabajo de carga, y eso nos va a indicar que el factor de seguridad en este componente en específico, en este cuadernal, en esta polea, es un factor de seguridad de 5. ¿Okay? Entonces, como vimos en los videos anteriores, el componente que va a fallar más comúnmente es la cuerda. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos sobre dónde podemos encontrar esa información en los diferentes componentes que utilizamos. En este escenario vemos un cuadernal y como pueden ver aquí tiene estampado el WLL, el límite de carga de trabajo de 30 kilonewtons. Este otro cuadernal también va a tener aquí estampado cierta información, incluyendo el tamaño, el diámetro máximo de cuerda para el cual puede trabajar adecuadamente. Y en este caso no vemos WLL, vemos SWL, que significa Safe Working Load, es decir, la carga de trabajo segura. Es otro acrónimo distinto que se utiliza para darnos la referencia de ese mismo valor del que estamos hablando. ¿A qué fuerza lo puedo exponer en actividades regulares de trabajo? Y en este caso podemos ver que es de 4.000 libras. Asimismo, las eslingas que utilizamos para fijar nuestro hardware, nuestros accesorios metálicos al árbol, van a tener cierta información en esas etiquetas. Por eso es tan importante que revisemos esas etiquetas. En este caso, esta eslinga podemos alcanzar a ver ahí que nos dice que no nos da un límite de carga de trabajo, pero nos da una fuerza mínima a la ruptura de 13.900 libras. Algunas otras eslingas, como esta eslinga Tuflex que utilizamos más como para operaciones de remoción asistida con grúas, no solo nos va a dar un valor de límite de carga de trabajo, sino que nos va a dar inclusive múltiples valores dependiendo la configuración en la que utilicemos esta eslinga. Si la utilizamos verticalmente, el límite de carga de trabajo es de 13.200 libras. Si la utilizamos en una configuración ahorcada, va a disminuir un poco ese valor a 10.600 libras. Y si la utilizamos en una configuración de canasta a 90 grados, ese valor aumenta muchísimo. Y bueno, todo va a depender del fabricante, de la eslinga y de los textiles, del hardware, los componentes metálicos que utilicemos.
cada fabricante utiliza diferentes métodos para marcar estos valores en sus equipos. Sin embargo, siempre vamos a encontrar esa información, si no directamente en el producto, en las hojas de especificaciones de los productos cuando recién los adquirimos. Por ejemplo, aquí vemos una cuerda de carga. En la etiqueta de información, de detalles del producto, encontramos varia información como la longitud, el diámetro, pero lo que nos interesa en este caso es entender cuáles son esos valores mínimos a la ruptura que estamos viendo aquí, MBS 19.600 libras, y en este caso el fabricante nos ofrece otro valor también, ABS. ¿Qué significa ABS? Significa Average Breaking Strength, es decir, la fuerza de ruptura promedio. ¿De acuerdo? Aquí ya nos están dando dos valores, la fuerza mínima de ruptura, pero al mismo tiempo nos está dando el fabricante. Sin embargo, durante todas las pruebas que le hicimos a esta cuerda, hubo algunas que rompieron a 19.600 libras, que fue el valor mínimo que obtuvimos en el laboratorio. Sin embargo, el promedio fue de 23.000 libras. ¿De acuerdo? Pero si se fijan, no vemos un valor de aplicación en el trabajo. En este otro ejemplo, el fabricante nos indica ambos valores, lo cual no es tan común en las cuerdas. No es muy común que los fabricantes incluyan un límite de carga de trabajo. Sin embargo, este fabricante, Samson, es esta cuerda, sí nos provee ese valor, y en el caso de esta cuerda es de 2.100 libras. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nuestros equipos no tengan específicamente ese valor del límite de carga de trabajo impreso en la etiqueta o directamente en el producto? Bueno, una buena práctica adoptada en nuestra industria es considerar que el WLL va a ser normalmente entre el 10 y el 20% máximo de la fuerza mínima a la ruptura. ¿De acuerdo? Esta es una buena práctica que podemos adoptar para calcular, para estimar el límite de carga de trabajo del equipo que no lo tenga impreso directamente en sí mismo o en la etiqueta, como es el caso de muchas cuerdas. Entonces, ya sabemos cómo identificar el límite de carga de trabajo de cada componente. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el límite de carga de trabajo de nuestro sistema de aparejo o de cordaje completo? Porque sabemos que estos componentes los ensamblamos, los unimos, los conectamos para que trabajen en conjunto. Y el límite de carga de trabajo de todo nuestro sistema va a depender de cómo trabajan en conjunto. Así es que el paso número 1 para identificar realmente qué carga deberíamos de estar manejando con el equipo que tenemos montado en el árbol es, primero que nada, identificar todos los componentes que vamos a utilizar en nuestro sistema. En este caso, en la imagen vemos, obviamente tenemos nuestra cuerda de carga, tenemos nuestro cuadernal, en nuestro anclaje de copa, esta eslinga que está sujetando el cuadernal al árbol, y a nivel de suelo vamos a tener normalmente un anclaje basal que creamos, que construimos con una eslinga, un portarrap o algún dispositivo de fricción tipo volardo. Y bueno, esos son los componentes más comunes que utilizamos en nuestros sistemas de cordaje. Entonces, vamos durante el proceso de inspección de este equipo, previo a iniciar las labores, vamos a identificar el límite de carga de trabajo de cada uno de estos componentes. Y básicamente lo que vamos a hacer es, ya habíamos mencionado, si alguno de estos componentes no tiene impreso el límite de carga de trabajo, usamos la
regla de adoptar el 10, 20% máximo del valor a la ruptura, y con eso, ¿verdad? Vamos a poder y determinar el límite de carga de trabajo de nuestro sistema como tal. Si no saben el límite de ruptura, la fuerza mínima de la ruptura de alguno de los componentes, simplemente no lo podemos utilizar. ¿De acuerdo? Eso es sumamente importante que lo entendamos. Así es que el límite de carga de trabajo del sistema como tal va a ser equivalente al eslabón más débil de toda la cadena. Es decir, al límite de carga de trabajo más bajo de cualquier componente que estemos utilizando o que vayamos a utilizar para esas maniobras. Recuerden, es sumamente importante que tengamos en cuenta que los anclajes, es decir, la parte del árbol a donde estamos anclando nuestro equipo, nunca debe de ser el eslabón más débil. Debemos de crear redundancia en ese aspecto. ¿Por qué? Porque simplemente no vamos a ser capaces de estimar cuánto va a soportar esa parte del árbol que estamos utilizando. Por eso es que queremos que sea más que robusto, que sea redundante. Otra pregunta muy común que nos hacemos y que es importantísimo que reconozcamos cuando hacemos maniobras de cordaje es ¿cuál es el punto del sistema de cordaje que recibirá mayor fuerza? Bueno, y para esto vamos a hablar desde un aspecto teórico. Sabemos que sin considerar varios factores como son la elongación de la cuerda, como es la fricción que creemos dentro de nuestro mismo sistema, en la polea o en la horqueta, y sin considerar la flexión de las fibras de la madera, porque sabemos que esa flexión va a amortiguar, va a disipar ciertas fuerzas, sin tomar nada de esas variables en cuenta. En teoría sabemos que para poder mantener esta carga de 100 kilogramos suspendida, voy a tener que ejercer la misma fuerza en el dispositivo de fricción. ¿Sí? Si yo la quiero mantener suspendida, necesito igualar esa fuerza aquí en mi portarrap creando fricción. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces esta parte de la cuerda que viene al portarrap está bajo una carga igual que esta parte de cuerda donde está suspendida la carga que estoy manejando. Lo cual significa que en teoría, sin considerar fricción, elongación y demás, vamos a estar duplicando esa carga en el punto de anclaje de copa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice esto? Repito, en un escenario de carga estática ideal, sin considerar fricción, elongación, flexión de las fibras, nuestro anclaje de copa va a estar trabajando constantemente con 2 veces la carga que estemos manejando. Y esto es en un escenario estático, es decir, donde no hay péndulos, donde no hay caída libre, ¿de acuerdo? Eso no incluye las fuerzas generadas por impacto, y quiero que entendamos que en realidad en escenarios de cordaje dinámico, o lo que llamamos o conocemos como negative rigging en inglés, las fuerzas van a ser mucho, mucho mayores en todos los componentes del sistema, pero principalmente, ¿verdad?, en nuestro anclaje de copa. Ese va a ser el punto en donde vamos a estar ejerciendo mayores fuerzas en todo nuestro sistema. Así es que, ¿en qué momento debemos de calcular el límite de carga de trabajo del sistema? Bueno, obviamente durante la etapa de planeación del trabajo. Antes de instalarlo, antes de cortar,
durante el proceso de la inspección de todo el equipo que debemos de llevar a cabo antes de involucrarnos en maniobras de cordaje, vamos a identificar ese límite de carga de trabajo. Es sumamente importante que una vez que tengamos el límite de carga de trabajo de nuestro sistema calculado, estimado, lo comparemos con la estimación que tenemos que hacer de la carga máxima que vamos a estar manejando. Si el eslabón más débil de mi sistema resulta tener un límite de carga de trabajo de 1000 libras, yo tengo que asegurarme que no corto ninguna parte del árbol que pese más de esas 1000 libras. Y para eso es sumamente importante que sepamos, aprendamos a calcular, a estimar el peso de la madera en base a la especie. En otra ocasión hablaremos sobre algunas herramientas que existen para llevar a cabo ese cálculo. Pero eso es sumamente importante. Comparar la carga máxima que vamos a estar manejando con el límite de carga de trabajo que ya estimamos en base al eslabón más débil de todo nuestro sistema. Así es que, en resumen, la fuerza mínima a la ruptura, o MBS, es el punto donde el equipo se rompe durante las pruebas que hace el fabricante en el laboratorio. No es un valor bajo el cual podamos estar sometiendo el equipo a esas cargas constantemente o en el trabajo. Es solo una referencia. El WLL o límite de carga de trabajo, ese es el número que sí vamos a utilizar durante nuestras maniobras de cordaje. Es el límite seguro después de aplicar ese margen de seguridad del que hablábamos, y ese es el que manda, ¿verdad? Nos va a indicar qué tan grande o qué tan pequeño podemos o debemos de cortar. Recuerden, en maniobras de aparejo nunca trabajamos en condiciones ideales. Siempre va a haber, vamos a agregar nudos. Recuerden que los nudos van a disminuir también la fuerza a la que podemos someter nuestras cuerdas. Vamos a estar formando diferentes ángulos, diferentes vectores. Vamos a estar creando fricción en el sistema y va a haber movimiento casi en todas las maniobras. Todos estos factores van a reducir ese margen de seguridad real. Por eso es que utilizar el 10% del valor de ruptura puede parecer poco. Sin embargo, al estar exponiendo ese equipo múltiples veces a múltiples ciclos, a múltiples cargas, vamos a estar llegando cada vez más cerca a ese punto de fallo del equipo. Por eso es sumamente importante seguirlo. Entonces, el límite de carga de trabajo del sistema, repito, lo define en la parte más débil de nuestro sistema. Se revisa, tiene que estimarse, tiene que determinarse antes de instalar el sistema, antes de cortar, no después. Si la carga que vamos a manejar se acerca al límite de carga de trabajo, se tiene que hacer la pieza más pequeña, cortar más pequeño, o se tiene que cambiar el plan de cordaje. Así es que espero que les haya quedado más claro a qué se refieren estos dos valores que vemos constantemente en nuestro equipo, y más importante aún, que comiencen a aplicarlo a sus maniobras, a sus labores de trabajo. Gracias.